El auge económico de la Sevilla de Felipe III impulsó una importante actividad pictórica, dominada por las personalidades de tres artistas dispares: Pacheco, Roelas y Herrera el Viejo. Sus diferentes estilos e intereses restaron homogeneidad al foco sevillano, que solo a partir de la segunda década de la centuria empezó a interesarse por las fórmulas del naturalismo barroco. Sevilla desde el siglo XVI, principal puerto y centro económico de España. Foco de atracción para numerosos pintores que querían pasar al Nuevo Mundo o recibir encargos de los numerosos conventos e iglesias de la ciudad. El origen flamenco de la mayoría de estos artistas hizo que en la escuela sevillana predominara el rigor en el dibujo, gusto por el detalle y una pincelada muy lisa y esmaltada. Las instituciones religiosas, en aquellos momentos, proporcionaban, no solamente mayor nivel económico a los artistas, sino desde luego un mayor prestigio. Existía una gran preocupación por mantener el decoro en la narración de los hechos religiosos, muy controlados iconográficamente por las autoridades eclesiásticas. Herrera el Viejo supo conjugar el componente veneciano, el gusto por la realidad y el pormenor cotidiano con la elección naturalista de Caravaggio, rompiendo definitivamente el tardomarianismo flamenco. Es el pintor más joven, cuya actividad se prolonga hasta los años centrales del siglo. Su lenguaje presenta, ya, el interés por el realismo expresivo propio de la nueva etapa, aunque prefiere un particular colorido, de gamas armonizadas y los efectos tenebristas. Su fuerte personalidad se deja sentir en la energía de su técnica, fluida a la manera veneciana, y en la caracterización de sus modelos muy logrados. Entre lo mejor de su producción, se encuentran los lienzos que pintó para el Colegio Franciscano de San Buenaventura de Sevilla entre 1627 y 1629, dedicados a la vida del santo, encargo que fue terminado por Zurbarán. En ellos se emplea un intenso naturalismo. Montañés se forma en Granada con Pablo de Rojas, y completa su formación en Sevilla, donde se establece, convirtiéndose en el imaginero más notorio. Debido a su formación en el tardomanierismo, sus figuras son reposadas y solemnes, con un lenguaje sereno y clásico, muy diferente del castellano. Buen modelado de sus tallas y grandiosos paños con el empleo del estofado. El Cristo de la Clemencia es su primera obra maestra. Síntesis entre la belleza clásica y el realismo. Pacheco practicó un realismo detallista de tradición flamenca. Primeras obras impregnadas de la estética del naturalismo barroco. Ha pasado a la historia como el maestro de Velázquez, escritor y pintor. Sobrino de un prestigioso canónigo de la ciudad de Sevilla que le protege y costea sus estudios. Artista letrado, erudito conocedor de la literatura clásica. Independientemente de su actividad artística arcaica y mediatizada, representó un papel de gran significación en la vida artística sevillana. Amplio prestigio en los medios eclesiásticos. Participando de modo muy influyente en las tertulias literarias sevillanas, organizadas a veces a modo de academias italianas, reuniendo a miembros de la nobleza local, clérigos cultos y artistas de pluma y el pincel. Buen conocedor de la teología. Amante del brillante humanismo sevillano. Encarna cierto tipo de la contrarreforma española, servidor fiel de una iglesia que se defiende de la reforma protestante. Cerrado dogmatismo, intransigente como al servicio de una alegoría moral, familiaridad con la tradición clásica, dioses y diosas del Olimpo pagano. Supo orientar a sus discípulos hacia las novedades del naturalismo creciente y sin coaccionar ni limitar sus capacidades. Sin embargo, su condición de intelectual le llevó a desempeñar un importante papel en el mundo barroco, como definidor de la iconografía de la doctrina católica, por cuya ortodoxia se mostró especialmente preocupado. Prototipos tan sevillanos como los crucificados con 4 clavos y la cabeza caída hacia adelante. Este lienzo, recortado por los 4 lados y en mal estado de conservación, tras haber sufrido restauraciones agresivas, se dio a conocer en julio de 2010 como obra de Velázquez por John Marciari, quien lo descubrió en un sótano de la Universidad de Yale, y tras su restauración presentado en Sevilla en octubre de 2014, en el Simposio Internacional sobre el joven Velázquez dirigido por Benito Navarrete Prieto. Autoría rechazada por Jonathan Brown, que tacha la pintura de pastiche. La primera obra conservada de Velázquez es esta inusual pareja de lienzos, procedentes del convento de las Carmelitas Descalzas. La Inmaculada Concepción incluía los símbolos de la letanía lauretana. Derivaba de prototipos de Pacheco. San Juan Evangelista se opone a las recomendaciones de Pacheco, no representa al visionario de Patmos como un anciano. Dependía de un grabado de Jean Sadeler, una composición diagonal.
dedicadas respectivamente a la visión apocalíptica de la Inmaculada y al Evangelista de Patmos. Redujo a la mínima expresión la visión en el lienzo del santo. Por otra parte lo amplió hasta convertirla, pasando del mero símbolo de la visualización de un texto, a hipotiposis. Procede de la capilla de los novicios de los jesuitas de San Luis, quizás la funeraria del obispo de Bona y coadjutor hispalense Juan de la Sal. La luz adquiere aquí una nueva variante, no solo se ha limitado el fondo a un estrecho horizonte iluminado, nubes y las tierras oscuras. La iluminación de primer plano donde se desarrolla la acción no procede ya de fuera del cuadro, sino de dentro del espacio ficticio representado. Consecuencia, todos los rostros que miran hacia la Sagrada Familia están en sombra. Parece depender muchísimo del retablo toledano de San Pedro Mártir, de 1613, de Maíno. Los personajes, desde los reyes a San José, rústicos modelos, vestidos a la contemporánea, portadores de modestos regalos, estáticos y pétreos figuras que rodean al niño inmovilizado por su fajado, imagen escultórica, dentro de una imagen pictórica. El santo, sentado, lleva túnica y se cubre con un manto grueso. Su cabellera es oscura, la barba canosa y el rostro con profundas arrugas, mientras una aureola de luz alrededor de la cabeza declara su santidad. Muestra un libro que indica su condición de apóstol, y quizá también la de intelectual o filósofo, aunque, arriba a la izquierda, aparece una inscripción que lo identifica. Esta obra se considera fundamental para el estudio de la influencia del realismo pictórico de Caravaggio en España. El tema de ambas obras era una práctica habitual en los pintores españoles. La construcción del espacio con el escorzo de objetos, vistos de cerca, es un uso flamenco más que italiano. Ambos cuadros parece que quieren retratar un episodio de una vida vulgar sevillana, pícara. El espectador se siente implicado por los gestos, a veces de humanística complicidad miradas hacia afuera de algunos personajes. En el primer plano de esta composición, se representa a una sirvienta trabajando en una cocina. Parece distraída y ha sido capturada en un momento de pausa, mientras escucha. La fuente de su atención se revela a través de una pequeña ventana de la cocina, un Cristo con un halo y sus seguidores, sentados en una mesa. Velázquez aprovecha este formato para demostrar su destreza en la descripción de objetos cotidianos, como la jarra de cerámica, cuenco de cobre y cesta de mimbre en el mostrador. Rara representación de un sirviente africano en la España del siglo XVII, se ha sugerido que esta pintura perteneció al arzobispo Pedro de Castro y Quiñones, quien, en la época en que se pintó la obra, publicó instrucciones que promovían el bautismo de los africanos en Sevilla. La obra ha sido así interpretada como una representación de la salvación de los pobres. La criada experimenta un despertar espiritual al dar testimonio del milagro que se está produciendo en la habitación contigua. Velázquez parte de naturalezas muertas a la manera de los flamencos como Peter Aersten y grabadas por Jacob Matam. El segundo espacio podría interpretarse como visiones imaginarias, imágenes pintadas, el cuadro dentro del cuadro. Espacio distante y distanciado, evidente ficción se abre al misterio de la habitación trasera y oscura. Se construyen de forma tradicional las historias religiosas, visita de Cristo a la casa de Marta y María, Evangelio de San Lucas 10. La cena de Emaús, Lucas 1 y 24. Una vieja exhorta a la reflexión religiosa a una joven que se aplica a las tareas domésticas con el mortero, nos mira implicándonos en la narración. Doble imagen, sirvienta parece reflexionar sobre las condiciones que tiene delante. Mesas modestas en las naturalezas muertas, peras, huevos, ajo, guindilla, platos y jarra vidriada o diversos recipientes metálicos o de cerámica. Mortero materialidad se demuestra a través de la forma del color y las luces y las sombras y los brillos de diferentes texturas. Reflexión visual sobre los sentidos del tacto y de la vista como instrumentos del conocimiento en una realidad plural en sus materias, a través de las texturas opuestas, el rugoso del melón, y el pulido de la cuchara, huevo y vidrio. Vieja toca con la mano, ascuas calientes. Reconocimiento visual de todos los objetos y sus sombras. Muestrario de colores, brillos y calidades. La sobriedad del personaje se debe probablemente al hecho de ser un retrato póstumo. Este ha sido representado de rodillas señalando hacia el retablo mayor que poseía una obra del santo titular de la iglesia que había sido realizado por Juan Martínez Montañés. Tras el caballero, recurriendo de nuevo al uso de una ventana en el fondo, se observa el jardín de cipreses que permanecieron en el lugar hasta casi nuestros días. Este retrato corresponde a la etapa de juventud sevillana del maestro, momento en que todavía se destila la influencia de Pacheco, sobre todo en la cabeza y las manos, lo más conseguido de la obra.
El cuadro impresiona por la presencia física y espiritual del personaje, semejante a una imagen de madera, vestida con el hábito marrón de las clarisas, túnica y manto de paño burdo, que cae a grandes pliegues. Se nota en el tratamiento del rostro huella de la rigidez de Pacheco, pero la luz es ya de Velázquez, se desliza por las curtidas facciones y por las fuertes manos de la fundadora, ocupadas en sostener la cruz y el libro con decisión de misionera. La expresión severa, subrayada por la fuerza del entrecejo, la mueca algo despectiva de los labios y la mirada, honda y triste, que nos sigue sin descanso, entre un ligero brillo de lágrimas no vertidas. La influencia de los tallistas contemporáneos es evidente en esta figura casi táctil, la toca blanca, de finas y delicadas arrugas, que, aureolando la faz como un presagio de santidad, lleva invencible nuestra mirada a cruzarse con la de la madre. También manifiesta su incapacidad, o falta de interés, en idealizar lo que pinta. Esta virtuosa y culta religiosa más parece un memento mori, una vantas vestida de estameña, que el retrato de una madre querida y venerada. Nunca pintó Velázquez una figura tan poco acogedora. Ello prueba su falta de vocación hacia una pintura religiosa a la que, de seguir viviendo en Sevilla, hubiera tenido que adaptarse.